literal. Recuerden que es presencial, sí o sí tienen que venir a rendirlo acá. Se aprueba con más de 6 y hay una instancia recuperatoria. En caso de, porque ya preguntaron, ¿solo hay un recuperatorio? Sí. Por planificación de materia solo hay un recuperatorio. Pero si tengo un buen número de personas que necesitan una nueva instancia, yo lo pido al instituto, si el instituto me da el ok, puede haber una instancia más evaluatoria. Bien, para regularizar la materia, parcial aprobado o recuperatorio con más de 6, y el trabajo práctico de la unidad 4 que hacen en grupo, también aprobado. O sea, es un promedio de ambas y con eso regularizan la materia. Obviamente, las dos tienen que tener mínimo una nota de 6. No pueden sacarse un 10 y un 5 porque no tiene sentido. ¿Bien? ¿Alguna duda con eso? Los primeros grupos que exponen la semana del 27, si no recuerdo mal, esperen que me voy a fijar acá, que son testigos de Jehová y autotransfusión, que Montenegro, de Petri y toda esa prole. Pueden mandármelo una semana antes si quieren, así yo lo leo, lo corrijo y veo si hay que sacar información o agregarle. Y todos traten de hacer lo mismo, o si necesitan sacar información de algún lado, me avisan y les doy. Igual, para que se queden tranquilos, cada tema, yo después voy a darle un material hecho por mí y vamos a charlarlo a partir de su exposición. Pero recuerden que el material que armen lo tienen que subir al Classroom para que sus compañeros lo tengan como material de estudios también. Ya sea un Word o un PowerPoint, lo que elijan ustedes como para la presentación. ¿Alguna duda con esto? ¿Cuándo se sube eso? No, una vez que lo exponen ya lo suben después al Classroom. Ah, bueno. Claro, cuando ya esté aprobado. Digo. Bueno. Vamos a ir a lo que hoy nos convoca aquí. Vamos a resolver los casos clínicos de trastorno de la hemostasia. Y bueno, mañana tenemos clase de consulta, no vamos a dar ningún tema, ya no hay más temas para dar, ingresan hasta el trastorno de la hemostasia, hasta la semana pasada, el parcial. Así que si vienen, vengan con preguntas puntuales, porque es imposible rever toda la materia en un día. ¿Sí? Hay pocas preguntas, mi idea es traer casos integradores, 2 o 3 casos, así los hacemos, y de última, mañana mismo los corregimos. Si no hay consulta, digamos, si nadie viene con ninguna pregunta, no nos va a servir. Si hay consulta, bueno, los casos clínicos los dejamos para más adelante. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Aquí? Sí, Agus. No sé, yo te lo pido, pero como que me gustaría tener más casos. Sí, bueno, mi idea para mañana es preparar 2 o 3 casos como globales. De última, si no los llegamos a corregir, yo después te los puedo mandar o algo. Si no llegamos a mañana a tener tiempo, porque viene con muchas consultas, yo lo que puedo hacer es subírselo al Classroom y... Claro, dale. Sí, la resolución después, cerca al fin de último. Así los pueden Dale. hacer. ¿Sí? Bien. Esperen que no tengo el archivo de los casos clínicos. ¿Ustedes ven bien el pizarrón? Los que están aquí. O más atrás, más atrás no puedo. Sí, se ve bastante bien. Sí, se ve bien, profe. Ahí. Sí, bastante bien. Bueno, vamos al caso número 1. ¿Alguien los tiene a mano para leerlos? Bueno. Ah, ok. Voy. Pues no me quedó ninguna copia. Caso número 1. Dice, un motivo de consulta tenemos una mujer de 76 años que acude al servicio de urgencias por una epitaxis severa, que es un sangrado nasal. Dentro de los antecedentes personales tenemos una paciente con una hipertensión arterial, diabetes de tipo 2 y una fibrilación auricular paroxística, que es una arritmia severa, y el último episodio sucedió hace un año. Para tratamiento de todos estos antecedentes, la paciente toma enalapril, insulina, más metformina, acenocumarol, que es un anticoagulante, y AINES. Bien, la primera pregunta es, ¿qué datos de la anamnesis de la paciente son relevantes? La pregunta número 2, ¿qué puede estar afectando a su hemorragia severa? La pregunta número 3, ¿qué parámetros de laboratorio sería interesante estudiar? ¿Qué hallazgos te esperarías encontrar? Y en base a esto está indicado la transfusión de algún hemocomponente. ¿Bien?
fibrón que no es. Bien. Caso 1. Vamos a, primero, los datos relevantes. ¿Se ve bien este color? No. Bien, dentro de los datos relevantes, ¿qué tenemos? Una paciente con ¿qué? Con una hemorragia activa, que es su epistaxis. Dentro de los antecedentes, es hipertensa y diabética de tipo 2. Y lo más importante, que es su fibrilación auricular, por la cual está anticoagulada, con acenocumarol, y también está antiagregada. Sí, ¿Qué es fibrilación auricular? que no tiene un ritmo normal en su corazón. No sé qué me preguntó, ¿fuiste vos, Nicole? Sí, profe, gracias. De nada. Bien, ¿hasta acá alguna duda? La pregunta número 1 dice, entonces, ¿qué datos de la anamnesis de la paciente son relevantes? Para mí los datos más relevantes tienen que ver con esto, con la medicación que está tomando. ¿Bien? Más su hemorragia. Para mí los datos más relevantes de este caso es que tenemos una paciente anticoagulada, antiagregada y con una hemorragia activa. ¿Dudas con esto? La pregunta número 2. ¿Qué puede estar afectando a su hemorragia severa? Entonces, podemos decir que su hemorragia severa y activa, porque está activa, puede estar afectada por el consumo de un anticoagulante y un antiagregante plaquetario. ¿Bien? Tenemos que tener en cuenta que el acenocumarol, esto no es necesario que lo sepan, pero yo se lo voy a dar ahora, lo que hace es impedir o impide la formación de los factores de la coagulación que se hacen en el hígado, lo que conocemos como simógenos. ¿Y estos cuáles son? El factor 2, factor 7, factor 9, factor 10. Si tenemos el factor 7, si afectado, ¿qué vía de la coagulación va a ser la afectada? La extrínseca.
Por ende, ¿qué valor de laboratorio va a tener alterado? El TP. Bien, muy bien. Ahora después vamos a escribir otro. ¿Dudas con esto? De acá, ¿van escuchando todo? ¿Repito algo? Está bien. Podemos poner. ¿A dónde están? Acá, consumo de un anticoagulante y un antiagregante plaquetario. Entonces, todo esto lo que va a hacer es prolongar el TP. Y vamos a hacer una flechita acá, que el factor 7 es importante en la vía de la coagulación. ¿Bien? Ahora vamos a sacar una foto, así continuamos. Simógeno. Me dio hambre las prácticas. Hay un síndrome de riñón-pulmón en el hospital, así que capaz que alguien tiene suerte de ver una plasmaféresis en estos días. Por eso ayer, porque tiene una hemorragia alveolar difusa activa, así que si hay recambio va a ser con plasma y albúmina. El otro día vimos el reclamo en el chico ese de trasplante ¿De riñón? pero le costó un montón a la máquina. Sí, ahí la estaban arreglando la máquina, no saben qué tiene. Estaba Nico nada más. Sí, lo derivaron al provincial porque tenían que seguir con las plasmas y no nos mandaban la máquina. Claro, a ver. Ahí estaban los técnicos. Justo porque vio el IELIF, estuvieron todo el proceso y yo fui más tarde y le había agarrado hipocalcemia. Le tuvieron que inyectar. ¿Listo? ¿Ya está, Eli? Sí, sí. Ahí borramos y seguimos. Vir, Sí. todo esto que vos decías de esa acenocumarol, ¿era? Sí, es el anticoagulante oral del paciente. Bueno, que impide la formación de los factores, o sea, todo eso no hay que saberlo así bien. No hay que saber todo, sino que, bueno, puede prolongar el TP o el KPTT, alguno de todos los factores, de los anticoagulantes, perdón. Claro, No, pero si no nos acordamos, extenso, si ustedes quieren saberlo, genial. Si no, bueno. Si no nos acordamos qué factor es el que inhibe o algo, no pasa nada. No soy tan mala examinando. ¿Cuál es la reversión para esta anticoagulación? Pues nos ingresó un paciente anticoagulado sangrando. La vitamina K. ¿Qué hace la vitamina K? Aumentar la producción. Esto no lo van a indicar ustedes, pero bueno, yo se lo pongo como debería ser el proceso. Aumentar la producción de los factores que son dependientes. No sé. ¿Sigue siendo la 2 esa? No, seguimos, sí, la seguimos en las dos, en la reversión del acenocumarol. Seguimos en el acenocumarol. Voy a poner acá de vuelta si no se pierde. ¿Cómo podemos revertir esa anticoagulación? No, gracias. Obviamente, la transfusión de plasma fresco congelado, ¿qué va a aportar? Los factores lábiles y estables. Profe, ¿qué dijiste a lo último que no entendí? Se me cortó. Estamos viendo la reversión de cómo se pueden revertir este anticoagulante. Sí, lo último me Plasma cortó. fresco congelado.
que va a aportar los factores lábiles y estables de la coagulación. Y otra de las opciones es el concentrado de factor 7. Recuérdense que los concentrados de los factores, ¿qué son? Hemoderivados. ¿Bien? ¿Dudas con esto? Toda esta terapéutica la pueden utilizar si tenés un paciente anticoagulado con acenocomarol que ingresó con una hemorragia activa y es un procedimiento que es urgente, que uno no puede esperar 24 a 36 horas que revierta la anticoagulación, ¿sí? Que tienen que frenar un sangrado. Entonces, generalmente, ¿qué van a hacer? Van a iniciar primero con los medicamentos y después van a pedir, si sigue sangrando, el aporte del plasma fresco congelado. Bien, ya vimos lo de la anticoagulación, pero ¿qué tenemos también? Un paciente que está antiagregado. La antiagregación dura aproximadamente desde la última toma 36 horas. ¿Sí? Desde el último AINES que tomamos, así que no tome ibuprofeno porque sí, siempre paracetamol. Dura aproximadamente 36 horas. Dura 3 horas, profe. 36 horas desde la última toma. Por ende, posiblemente... Todo lo que si yo le voy a agregar plaquetas y todavía tiene el efecto, digamos, las plaquetas, digamos, se van a antiagregar. Si este paciente tomó su último AINE dentro de las 36 horas, posiblemente está antiagregado. Bueno, y todas las plaquetas que yo le pase, digamos, no va a aumentar el recuento plaquetario. Sí, van a estar, sus plaquetas están antiagregadas. Ah, ok. Las que si yo lo llevo a transfundir, las plaquetas que yo estoy transfundiendo, no. Aunque tenga la droga en sangre. Exacto. Listo. Bien, posiblemente, entonces, ¿qué vamos a tener? Un paciente antiagregado. Pero va a tener posiblemente un recuento normal. Pero sin la funcionalidad de la agregación plaquetaria. Por ende, ¿qué va a pasar? Tenemos el tercer paso del factor plaquetario en la hemostasia primaria afectada. ¿Se acuerdan que primero qué se hace? En la barrera endotelial que va a liberar colágeno, va a venir el factor de von Willebrand. Después... Ah, no. Después se van a adherir las plaquetas y después ¿qué tienen que hacer? Agregarse, unirse unas con otras para formar un tapón plaquetario. Ese tercer paso los pacientes antiagregados no lo pueden hacer. Entonces, ¿a qué va a afectar esto? Directamente va a estar afectando la formación del cuerpo. ¿Bien? O tapón plaquetario. ¿Dudas con esto?
Acá podemos poner, o independientemente del descuento, porque hay un consumo de plaquetas. ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna duda? Chicos, ¿ustedes? No. ¿Puede pasar que esté anticoagulado y tenga tarjeta normal? Sí, sí, tiene una buena anticoagulación, si está bien controlada la anticoagulación, sí. Y en ese caso puede que necesite transfundirse en el plasma. Y si está con un sangrado activo, sí. Pues está anticoagulado, ponele, tiene factores inhibidos. Claro. ¿Listo? Ahí lo que muchas veces piden es la tasa de funcionalidad, que suele estar disminuida. Borro. Independientemente del recuento de plaquetas que tenga, posiblemente pidan plaquetas. Porque en una de esas está plaquetopénico, también está con un sangrado activo, o sea, no podemos saberlo. Bien, la pregunta número 3 dice, ¿qué parámetros de laboratorio sería interesante estudiar y qué hallazgos te esperarías encontrar? Y en base a esto, si estaría indicado la transfusión de algún hemocomponente. Entonces, punto número 3. Parámetros de laboratorio. Obviamente que sería importante conocer el TP, el KPTT, el recuento de plaquetas. Si tenemos un laboratorio bien especializado, pro funcionalidad plaquetaria. Fibrinógeno. Sí. Porque, o sea, el recuento de plaquetas acá me puede dar elevado, pero la funcionalidad plaquetaria disminuida. Claro, puede tener capaz que 240.000 plaquetas, tener un recuento normal, pero están antiagregadas. Bien, listo. Y perfil de anemia, porque ¿qué tiene? Una hemorragia activa. En el caso de que yo tenga el recuento de plaquetas bien y la funcionalidad plaquetaria disminuida, no tengo que transfundir. Sí, tenés que transfundir una transfusión profiláctica para evitar un sangrado. Ok. Que ya está sucediendo en realidad en este caso. Y un perfil de anemia sería importante pedirle. ¿Por qué? Tenemos una hemorragia activa, podemos tener un paciente anémico que tiene una fibrilación auricular, y una hipertensión. Funcionalidad plaquetaria, sí, bueno. ¿Listo? ¿Dudas con esto? ¿Cuál? La TTS, ¿no? Sí, también. Y el otro, el tiempo de sangría tampoco. O sea, posiblemente le pidan el tiempo de sangría, el tiempo de trombina, pero dentro de los primeros valores que le van a pedir van a ser estos. ¿Sí? ¿Cuál es el hallazgo que se van a encontrar frente a esta paciente? ¿Qué valor va a estar alterado? El TP va a estar prolongado por su medicación. ¿Cómo vamos a corregir esto? Ya sabemos que con la transfusión de plasma fresco congelado, tiene que ser, esto está de más repetirlo, pero agua compatible y tener cuidado con el tiempo de transfusión, no transfundirla tan rápida, porque tenemos una paciente susceptible a una sobrecarga circulatoria.
No tenemos peso, así que no sabemos cuántas unidades, ni el grupo, ni nada, pero lo que debemos tener en cuenta. En eso del tiempo de transfusión de plasma, viste que era 20-30 minutos cada unidad de plasma. Sí, Y decía no más de 2 horas, no más de 2 horas cada unidad. Porque mientras más tiempo pase una unidad de plasma fuera de la heladera o de su temperatura de conservación, los factores de la coagulación hacen Claro, esto. se pierde. Se empiezan a perder los títulos, las concentraciones. Por eso Y entonces Vir, ¿cuánto lo más rápido posible al plasma, pero siempre y cuando no sea perjudicial para el paciente. Mientras más rápido pasa, más factores de la coagulación aportamos. Mientras menos tiempo esos factores estén en su temperatura de conservación, más se pierden. Oli, ¿qué ibas a preguntar? ¿Y en cuánto lo pasamos en un paciente que tiene estas características? Yo lo pasaría más o menos en 30 minutos, cada unidad, 40. Entre 20 y 30 minutos. Sí. Bien. ¿Qué otra cosa podemos evaluar en cuanto a los hemocomponentes? Van a evaluar la transfusión de plaquetas. Por la antiagregación. Idealmente lo que van a hacer es pedir el plasma. Si la epitaxis sigue, empezar a evaluar otras cuestiones. Obviamente vamos a tener un valor basal del fibrinógeno que tiene esta paciente. Si tuvo un laboratorio previo o no, entonces sería importante controlar el valor de fibrinógeno, porque esto va a permitir evaluar si es necesario la transfusión de crioprecipitado. ¿Qué va a aportar el crioprecipitado? Fibrinógeno más Factor 8 y 13. fibronectina más factor 8 más factor 3. Importante, un estabilizador de la fibrina. ¿Qué factores, profe? Ahí vamos, ahí se los digo. Idealmente van a controlar el fibrinógeno para ver si hay que transfundir o no crioprecipitado. Pero el crioprecipitado, aparte del fibrinógeno, va a aportar fibronectina, factor 8 y factor 13. Recuerden que el factor 13 es un estabilizador de la fibrina. Y estabiliza el coágulo, ayuda a estabilizar el coágulo. El tiempo del crioprecipitado es de 20 a 40 minutos en full. El full, porque imagínate que es un volumen ínfimo, tienen 20 mililitros cada unidad. Obviamente esta indicación hay que tenerlo en cuenta para cualquier hemocomponente, en pacientes con posible sobrecarga o que tienden a sobrecargarse. ¿Qué más van a tener que ver? El perfil de la anemia. ¿Por qué es importante que tengan en cuenta esto? ¿Qué tenemos? Un paciente con antecedentes cardiológicos, más un sangrado activo. Por ende, sería importante que valoren el hematocrito y la hemoglobina. Recuerden que en pacientes con antecedentes cardiológicos, la hemoglobina, para que sea indicación transfusional, o de que tiene que estar entre 8 y 9 gramos por decilitro. Si es menor a esto, está indicada la transfusión de glóbulos. ¿Bien? Igual, más allá de este valor, capaz que este paciente tiene 9 hemoglobina, pero está
con taquicardia, hipertenso, con un sangrado activo, posiblemente evalúen la transfusión de glóbulos rojos. No sean tan tajantes con el valor. Pero recuerden que en pacientes con problemas cardíacos el valor es un poquito más alto para la indicación de glóbulos rojos. Entre 8 y 9 gramos por decilitro ya puede estar indicada la transfusión, si es menor o igual a estos valores. ¿Dudas con esto? O sea, lo único que está indicado hoy acá transfundir es el plasma. Lo otro es toda una posible evaluación. O sea que si vos nos tomás uno de esos casos Sí. y nosotros te tenemos que... Está perfecto. Listo. Yo le doy todo esto para que tengan cada vez más herramientas. Ok. Y pero Vir, si yo pongo plaquetas, o sea, si ponemos plasma y plaquetas, ponele. Está bien, si vamos a poner evaluar plaqueta por una antiagregación, está bien. Ah, ok. Listo. ¿Dudas? ¿Algo que me quieran preguntar? Si yo acá le preguntaría el tiempo, ¿sería que transfundir glóbulo rojo? El tiempo, recuerden estos pacientes, ¿sí? Entre 3 y 4 horas aproximadamente. La unidad. ¿Borro? ¿Ya está, Eli? ¿Alguna duda en este caso? Podemos pasar al número 2. Las plaquetas en este caso también estarían indicadas. ¿No? Sí, para mí estarían indicadas. Independientemente del recuento con disfunción. Excepto ya hayan pasado 36 horas desde la toma del último año. Claro. O sea, solo estarían indicadas en el caso de... O sea, solo por el antiagregante, no por otro factor. No, seguramente capaz tiene un recuento normal, pero está antiagregada. Ponele, si tomó la última, el último aire dentro de las 36 horas, van a evaluar la transfusión de plaquetas. Ah, bien. Recuerden que cuando vimos la transfusión profiláctica, ¿se acuerdan que había un cuadrado que decía si tiene 50.000 o menos, 20.000, 10.000, independientemente del valor, por hemorragia activa, medicamentosa. En caso de que el paciente esté inconsciente y no nos diga, ¿cómo se le hace? Sí, le tendrían que hacer la funcionalidad plaquetaria. Si no pueden resolver la hemorragia con el plasma, por ejemplo. Bien, vamos al caso número 2. Tenemos un paciente lactante de 3 meses de edad que es ingresado por una emergencia al hospital infantil. La madre relata que el niño ya tiene historia de un trauma a nivel de la encía superior del lado derecho y la aparición de una hemorragia continua moderada que produjo un cuadro de anemia agudo y el inicio de un shock, lo que da lugar a una internación de urgencia. En la anamnesis se encuentran datos interesantes. Dentro de esos datos tenemos que 2 de sus tíos maternos fallecieron por una hemorragia, uno de un trauma en la boca y el otro de la extracción de una pieza dentaria. 2 antecedentes de un trauma antiguo, también a nivel del labio superior, del que sangró por unos 13 días aproximadamente. Examen físico. Revela un lactante mayor bien nutrido, que está pálido, sudoroso, frío, con la presencia de una hemorragia al lado superior y con datos físicos como 5 kilos de peso, está febril, pálido, ligeramente frío, sudoroso, una taquicardia moderada y en la boca se observa un coágulo en la encía superior derecha y una pequeña herida en la zona antes mencionada, que sangraba poco y tiene halitosis y mucosas orales pálidas. Dentro de los hallazgos del laboratorio tenemos un paciente con un tiempo de tromboplastina normal, o sea, un TP normal, un KPTT elevado, fibrinógeno normal. Le hacen un estudio de los factores y tiene una disminución en el nivel del factor número 9 y un hematocrito del 22% y una hemoglobina de 7 gramos por decilitro. La pregunta número 1 dice, ¿qué datos familiares nos dan un hallazgo del posible cuadro que está afectando al bebé? La pregunta 2 dice, ¿frente a qué trastorno de la coagulación podríamos estar presentes? Y la pregunta 3, ¿indagaría o le realizaría algún parámetro más de laboratorio? 4, ¿en este cuadro está indicada la transfusión de algún hemocomponente? ¿Cuáles? Indicar dosis y procedimientos especiales que haya que tener en cuenta. Vamos arrancando. Vamos a
los datos relevantes. Primer dato, tenemos un paciente de 3 meses de vida. ¿Por qué es importante esto? ¿Cómo estudiaron la muestra de este paciente ustedes? No tiene anticuerpos todavía. No tiene anticuerpo, entonces hago RH desde el CUM directo. Nada más. Esto no es necesario que lo pongan, yo se lo pongo para que ustedes vayan unificando todos los temas. Bien, ¿qué otra cuestión es importante? Tenemos una hemorragia activa. Vir, Sí, tengo una pregunta. O sea, no, está bien. O sea, el TP y el KTDP no están asociados digamos, uno puede estar aumentado y el otro no, porque uno es la porción líquida y el otro la... sí, uno tiene que estar aumentado por, uno, qué vía se está activando la coagulación y ¿Cómo? qué factores se están consumiendo más, qué vía se activa continuamente. En este caso, la vía intrínseca, por eso tenés KPTT. No hay tanto, no sé si me explico. Sí, o sea, esto está relacionado con la... Podés tener los dos factores alterados o uno. De eso va a depender de qué factores de la coagulación se están consumiendo más. Por eso, ok, listo. Esto es bueno, listo. Para tener KPTT, que es el que mide la funcionalidad de la vía intrínseca de la coagulación. Que la es en este del- caso, en alterado. Bien, que es la porción, digamos, de sangre. La otro mide en cuanto al plasma y esto a la sangre, ¿no? Claro. Bueno, seguimos con los datos relevantes. Tenemos un pacientito de 3 meses de edad con una hemorragia activa que es continua y moderada. O sea que no frena, pero no sale a chorro, pero sangra continuamente. ¿Cuál es la principal complicación de esto? El bebé que presenta una anemia. Bien, la pregunta número 1, hay más datos relevantes, pero vamos a responderla en la pregunta número 1, ¿qué datos familiares nos dan un hallazgo del posible cuadro que está afectando al bebé? Entonces, A o 1, tenemos 2 familiares directos que murieron o muertos por crisis hemorrágica. Y dentro de estos antecedentes, vamos a poner acá los datos relevantes, este antecedente del bebé, que es un sangrado previo de 13 días. Previo a esta situación, ¿no? Bien, dentro de otros datos que son importantes, que tenemos un bebé de un peso de 5 kilos y del examen físico presenta palidez, taquicardia, que esto son parámetros de qué, o síntomas de qué, perdón. Síntomas de anemia. Anemia. Bien. Vamos a notar el laboratorio. Laboratorio del bebé. ¿Qué tenemos? Un TP normal. Pero tenemos un KPTT aumentado. Fibrinógeno normal.
factor 9 disminuido. Hematocrito y hemoglobina disminuido. En 22% y en 7 gramos por decilitro. ¿Bien? Bueno, la pregunta 1 es, ¿qué antecedentes familiares son relevantes? Esto, 2 familiares directos, que algo que no noté bien importante, que son 2 tíos que son hombres, o varones, o masculinos. Y la pregunta número 2 es, ¿frente a qué trastorno de la coagulación estamos presentes? Lo más importante y lo más relevante acá es que tenemos una disminución del factor 9, tenemos un bebé masculino y un antecedente familiar de 2 hombres con afecciones hemorrágicas. Tenemos que pensar en una hemofilia. Bien. Y si nos fijamos en el factor que está en déficit, que es el 9, es la hemofilia B. Entonces, podemos decir que este bebé se manifiesta o manifiesta signos más síntomas de la hemofilia B. ¿Qué? Se manifiestan, no escuché. Signos más síntomas de hemofilia B. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Que es un trastorno hereditario que se manifiesta en hombres. Recuerden que estas mutaciones están en el cromosoma X. Y las portadoras del gen mutante somos las mujeres. Pero como tenemos 2 cromosomas X las mujeres, posiblemente tenemos uno de esos cromosomas que produce este factor de forma normal. Por eso no padecemos la enfermedad. En vez del hombre, al ser XY, si ya tiene la mutación en el cromosoma X, ya está. Pero tiene un déficit de este factor. O sea, algo a favor tenemos que tener. ¿Bien? Y dentro del laboratorio de la hemofilia B, o en los signos, vamos a tener KPTT aumentado y factor 9 disminuido, que coincide con el perfil de laboratorio de nuestro paciente. ¿Qué es lo más importante? Esto. Que está el factor 9 disminuido. Profe, ¿sería la hemofilia B, que tiene el KPTT aumentado y el factor 9 disminuido? Estamos frente a una hemofilia B. Gracias. De nada. ¿Alguna duda? Ahora continuamos. Qué rico están los mates, ¿eh? Sí. ¿Sacaste el I? Sí. Buenísimo. Perdón, Vir. No. Pregúntame. No, porque todavía faltan las preguntas, el parámetro de laboratorio, en este cuadro está indicado transfusión, te falta todo. Creí que ya habías terminado con el caso, perdón. No, estamos recién en la pregunta 2. Falta la 3 y la 4. Esto lo borro, total ya más o menos lo tenemos.
Nicole, te escucho. Toqué sin querer, profe, perdón. Bueno, no, no pasa nada. Gracias. Pregunta número 3. Dice, ¿indagaría o le realizaría algún parámetro más de laboratorio? Hacemos recuento de plaquetas Sí, y tiempo de sanguíneo. perfecto. ¿Por qué el recuento de plaqueta? ¿Qué hay activo? Bueno, ¿se acuerdan una causa no inmune de una plaquetopenia o una... Claro, una hemorragia activa. Entonces, dentro de los parámetros de laboratorio, importante sería saber el recuento de plaquetas. ¿Por qué? Tenemos una condición clínica que está aumentando su consumo. Ya que el consumo de plaquetas está aumentado por la hemorragia activa. Posiblemente pueda estar plaquetopénico, no sabemos, pero sería importante saberlo. Y el tiempo de sangría, que posiblemente esté alterado. ¿Cuál es el tiempo de sangría? ¿Cómo se las siglas? TS, ¿Y qué mide el tiempo de sangría? ¿cuánto tiempo tarda la cascada de la coagulación completa en frenar un sangrado? Ah, Dependiendo la injuria, en el lugar que se haga, generalmente se hace en el lóbulo de la oreja, el valor normal es de 3 a 6 minutos. Generalmente, si se hace en el lóbulo de la oreja la mínima incisión, eso cada vez que se ve que se va formando el taponcito, se limpia con una servilleta y se vuelve a esperar que se forme otra vez y así hasta que deje de sangrar. Vir, ¿qué mide el tiempo de sangría? El tiempo total de cuánto tiempo tarda la coagulación. O sea, ¿cuánto Listo, gracias. tarda en frenar un sangrado por completo? Bien, continuamos. Que me perdí acá mis apuntes. Pregunta número 4. En este cuadro, ¿está indicado la transfusión de algún hemocomponente? ¿Cuál o cuáles? Y indicar dosis y si hay que tener en cuenta algún procedimiento especial. Pregunta 4 o D, no sé cómo viene numerándola. Bien. En crisis de sangrado o de hemorragia de pacientes con hemofilia B, el tratamiento va a ser, vamos a hacerlo bien completo fuera de la transfusión, así también les queda. Una droga que conocemos como desmopresina, les voy a escribir acá lo que es, así ya les queda. Es un antidiurético, o sea, no es un diurético, disminuye la producción de orina. Y el acetato de desmopresina hay otras drogas con un nombre similar, con la misma funcionalidad, pero lo que causan que el factor de von Willebrand, que está almacenado en el revestimiento
de los vasos sanguíneos se libere al torrente o a la circulación. Vir, ¿qué número es el factor de von Willebrand? Se llama factor de von Willebrand. No tiene un número, no es tipo... Es un factor plaquetario, no es un factor de la cascada. ¿Bien? En el revestimiento de los vasos sanguíneos. Recuerden que apenas hay una lesión endotelial, ¿qué es lo primero que aparece? El factor de von Willebrand, que sirve como receptor para las plaquetas. O sea, la desmopresina es lo que hace eso, o Es la demospresina lo que hace. no, acetato de desmopresina. Claro, es la droga. Ah, está bien. Bien, este es el tratamiento medicamentoso, pero vamos al que nos interesa a nosotros. ¿Qué va a hacer? La transfusión de plasma fresco congelado, porque va a aportar, ya sabemos, los factores de la coagulación y crío precipitado, que va a ser evaluado de acuerdo al recuento de fibrinógeno, que en este caso está normal. Tenemos un recuento normal. Si cualquier cosa no lo normal. Bien. Ahora vamos a anotar las dosis. Este es el tratamiento general, la demospresina más plasma más crío. El crío sujeto al recuento fibrinógeno. Ahora vamos a ver qué haríamos en este caso. O sea que el crío va a estar más, digamos, relacionado con el Al fibrinógeno. fibrinógeno. Sí, 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 sí. Ahí continuamos. ¿Listo? Seguimos en la parte 4. Vamos a ver, para este caso en particular, los hemocomponentes. Recuerden que nuestro paciente pesa 5 kilos. El plasma fresco congelado, recuerden que la dosis para nuestros pacientes pediátricos es de 10 a 15 mililitros kilo. Por ende, para este caso va a estar indicado de 50 a 75 mililitros de plasma fresco congelado. Obvio y de más está decirlo, hago compatible. ¿Y qué otro hemocomponente hay que transfundirle? Glóbulos rojos, porque tiene un paciente anémico, con taquicardia, pálido, con un sangrado activo, con 7 de hemoglobina. Ese 7 de hemoglobina va a ir disminuyendo, porque sigue sangrando. Entonces,
El otro hemocomponente es el concentrado de glóbulos rojos o glóbulos rojos desplasmatizados. Recuerden que la dosis tanto para plasma como para glóbulos rojos es lo mismo, de 10 a 15 mililitros kilo, solo que el glóbulo rojo lo que varía es si la unidad tiene manitol, generalmente calculan 15 mililitros kilos porque ¿qué va a estar? Más hemodiluido. ¿Bien? Entonces, la dosis para este pacientito de 5 kilos es la misma que de plasma, de 50 a 75 mililitros de glóbulos rojos. ¿Tenemos un paciente con criterio de irradiación? No. ¿De leucorreducción? Tampoco. No. Pesa más de 1,5 kg o 1,2 kg, depende de la bibliografía que lean. No. Pero que sean frescos. Exacto. ¿Cuál es la principal indicación o lo que nosotros podemos hacer para mejorar la oxigenación de este bebé? Que estos glóbulos rojos sean frescos. ¿Por qué? Si tienen menos de 96 horas de extracción, es lo ideal. Ahora vamos a escribirlo. Esto es una recomendación, algo que uno puede hacer para ayudar a la oxigenación de los tejidos del bebé. Mientras más frescos sean, mayor aporte de oxígeno hay. ¿Y por qué? A menor tiempo de almacenado, hay menor afinidad en la curva de hemoglobina-oxígeno. Por ende, el oxígeno está libre. Por ende, hay más oxígeno libre, entonces hay mayor oxigenación en el receptor. ¿Bien? Eso tiene que ver con el 2,3 de fosfoglicerato. O sea, eso del 2,3 difosfoglicerato sería porque todavía como que no nos... Mientras más tiempo pase en almacenamiento, el oxígeno libre en esa unidad se va a ir uniendo la hemoglobina. Hay mayor afinidad. Tiene que ver con eso, con el 2,3 de fosfoglicerato, con esa curva. Es una curva eso. Ah, Curva. Pero para que no estudien de fosfoglicerato, sepan que en menos tiempo de extracción, más oxígeno libre, más oxigenación al tejido. Más tiempo de almacenaje, menos oxígeno libre, que va a estar unido a la hemoglobina. ¿Bien? A nosotros el gobierno una vez surgió la duda de hasta cuándo son los 10-15 mililitros kilos en lóbulos rojos. Acuérdense que la transfusión en pediátrico es hasta 4 meses y después de 4 meses. Estamos en 3 meses. O sea, no tiene que ver con el peso. Vos imagínate, si tenés un pacientito de 14 años que pesa 90 kilos, no le va a hacer mililitros kilo, pues lo va a sobrecargar. ¿Sí? Tiene que ver con todo eso también, con el índice de masa corporal y otras cuestiones, cuando están ahí en un gris entre la adultez y el pediátrico. ¿Dudas con esto? Vir, yo tengo una duda sobre el examen físico. O sea, seguramente es revoluda, pero bueno, te consulto. A ver. Viste que menciona el coágulo en la encía. Sí. ¿Por qué lo menciona? O sea, ¿qué tiene que ver? Que está inestable su cascada de coagulación. ¿Por qué? No es firme. Y porque tiene el déficit del factor. Sí, pero ¿por qué se manifiesta en un coágulo ahí? ¿No?
Pues lo que quiere decir que ese coágulo no llega a fijarse en la lesión que tiene la encía y se barre con el mismo sangrado. Eso quiere decir que tiene un déficit en el factor que va a fijar eso. Ah. Yo Ahora, pensé sí, te escucho. que, o sea, directamente al tener un trastorno de la coagulación, como que no se formaba el coágulo tampoco. No, en algunos se forman, pero es inestable, o sea, por eso depende del trastorno. Ah. Gracias. No, de nada. ¿Seguimos? ¿Sacaste, Eli? Sí. Y acá falta algo que vamos a evaluar, que pueden llegar a pedirle dependiendo del recuento, que ¿qué son? Las plaquetas. O sea, hasta ahí es lo que tiene hoy, lo que tiene para transfundir sí o sí por los valores que tenemos. Pero lo que pueden evaluar es la transfusión de plaquetas dependiendo el recuento. Y acá esto se los pongo para repasar la indicación transfusional de plaquetas. Si tenemos un recuento de 50.000 o menos, ¿qué vamos a tener en cuenta? Va a estar indicado la transfusión de plaquetas, sí, va a ser sometido a un procedimiento invasivo y hay un sangrado activo o condición clínica, que ¿cuál puede ser? Fiebre, infección, o sea, se hace un recuento a este bebé y tiene, por ejemplo, 46.000 plaquetas y está con este sangrado activo, Le pasamos. le van a pedir la transfusión. Bien, si tiene un recuento de 20.000 o menos, estaría indicado por el sangrado activo, pero si no hay sangrado activo, hay que tener en cuenta si está febril, con una infección y otras condiciones físicas. ¿Bien? Esto no se confunde. Perdón, dijiste estado febril, verificar estado febril, ¿qué más, Vid? O una infección, alguna droga que consuma las plaquetas. ¿Vieron todas las causas no inmunes de la refractariedad plaquetaria? Bueno, son todas condiciones clínicas que aumentan el consumo de plaquetas. O sea, ahí pueden ir cualquiera de todas esas. Población intravascular diseminada. Y obviamente, si tiene un recuento de 10.000 o menos, está sí o sí indicada. Ya tiene una hemorragia activa, pero si fuera un paciente sin hemorragia activa y con 10.000 de plaquetas, se transfunde para evitar una hemorragia espontánea. Profe, dijo que si tiene 20.000, solo se transfunde si tiene un sangrado activo. Sangrado activo o alguna manifestación tipo febril, una infección. Ah, bien, bien, bien. No lo leía. Está acá, capaz que no lo llegas a ver.
Si tiene 10.000 o menos, sí o sí está indicada la transfusión, sí, por más que haya sangrado, por más que no haya fiebre, independientemente de cualquier condición clínica, porque con este recuento tenemos los pacientes propensos a hemorragias espontáneas. Esto es un repaso general de indicación de plaqueta. Pero eso en bebé, ¿no? No, no. La indicación es la misma. Ah, 20.000 no es poco, profe. ¿Qué? Si este paciente tuviera 20.000, sí o sí hay que transfundirlo, porque ¿qué tiene? Un sangrado activo. Depende. Acá vamos a poner independientemente del recuento. Esto es un repaso general, no tiene que ver con el caso. La transfusión de plaquetas por medicamentos y funcionalidad plaquetaria documental. Bien, independientemente del recuento, se puede indicar la transfusión de plaquetas por medicamentos, como son las aspirinas o los AINES, o si hay una funcionalidad disminuida plaquetaria que esté documentada, que tenga con la morfología de la plaqueta, que sea más chica y demás. ¿Dudas con esto? En todo caso lo armé para ir repasando muchos temas. ¿Qué dice funcionalidad? Disminuida de las plaquetas que estén documentadas, tiene que ver con cuestiones cualitativas de la célula en sí. Mucho tamaño. Y sobre todo, evitar hemorragia espontánea. Este paciente ya la tiene, pero ténganlo en cuenta en pacientes generales. ¿Repasamos las plaquetas? ¿O no tienen duda? ¿Está bien? ¿Repasamos? Nunca está de más. Bien, ¿cuándo vamos a evaluar la transfusión de plaquetas? O el médico tratante va a evaluar. Independientemente del recuento, si tenemos un paciente con un medicamento que inhiba la funcionalidad plaquetaria, ya sea aspirinas o AINES, y que el paciente está antiagregado y tenga que ser sometido a un procedimiento quirúrgico o tenga una hemorragia activa. O si tiene alguna funcionalidad disminuida de la plaqueta que tenga que ver con la célula en sí. ¿Bien? En cuanto con el recuento, si tenemos un paciente con un recuento de 50.000 o menos y tiene que ser sometido a un procedimiento quirúrgico, está indicada la transfusión de plaquetas. Y si está con un sangrado activo más alguna condición clínica, también como puede ser febril, infección y demás. Si tenemos recuento de 20.000 o menos, está indicada la transfusión de plaquetas si hay sangrado activo o si el paciente está febril, por ejemplo. Si no, no. Si tiene 20.000 y no tiene sangrado, no tiene fiebre, no está infectado, no está indicada la transfusión de plaquetas. Si tiene un recuento de... Si tiene fiebre, sí. Si tiene fiebre, sí. Sí, porque es una condición de que aumenta el consumo plaquetario. Vir. Sí, Augusto. Pero, digamos, si tiene 50.000 y tiene sangrado activo, está indicado. Sí, o si va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico. Y si, o sea, 50.000 o 20.000, igual si tiene sangrado activo. Siempre va a estar indicado, sí. El sangrado activo aumenta el consumo, por ende van a disminuir. Pero entre 50.000 y 20.000, la diferencia es que generalmente para evaluar la transfusión acá hay más de un criterio, hay más de una condición. Procedimiento quirúrgico más sangrado activo o sangrado activo más fiebre. Ah, claro, para diferenciar. En 20.000 vamos a tener en cuenta si hay sangrado activo o no, y en base a eso la transfusión de plaquetas, o si tiene alguna condición clínica, como que esté febril, tenga alguna infección y demás. Si tiene 10.000 o menos, está indicada sí o sí la transfusión de plaquetas, más allá de cualquier condición clínica
o física del paciente. ¿Por qué? Porque con este recuento está propenso a sufrir una hemorragia espontánea. Estornudar y tener una epitaxis, lavarse los dientes y tener una gingivorragia, cuestiones de la vida diaria. ¿Bien? Profe, ¿qué dice funcionalidad disminuida y abajo? Que esté documentada, de la plaqueta documentada. Realmente los pacientes tienen alguna cuestión cualitativa de las células, ya lo saben de antemano y se transfunden, más allá del recuento. A veces con el tamaño de la célula, hay gente que la tiene más chiquita y demás. Pero bueno, son estudios súper específicos. ¿Dudas con esto? Bueno, borramos. Y después está también lo de 100.000, ¿no es cierto? Cuando hay cirugía Sí, cardiovascular. cardiovascular o el sistema nervioso central. O sangrado difuso del... Globo ocular. No, yo lo estudié como sangrado difuso en cirugía cardiovascular. Ah, bueno, sí. Vamos a pasar al último caso. Acá está. Que es el más corto. Bien, ¿alguna duda? Caso 3. Miles escuché por allá. Datos relevantes del caso 3. Tenemos un paciente de 13 años con antecedentes de una otitis crónica, sin antecedentes familiares de hemopatía o enfermedades asociadas a la sangre y asintomática hasta la edad de 8 años, cuando este paciente comenzó con una epitaxis frecuente y un sangrado digestivo bajo en al menos 3 ocasiones. A esa misma edad y dado los antecedentes de coagulopatía, se le realizó un estudio hematológico en una evaluación preoperatoria y los hallazgos quirúrgicos arrojaron un KPTT elevado, el factor 8 disminuía su actividad, factor de von Willebrand en menor proporción al valor normal y cofactor de ristocetina en menor porcentaje al valor normal. La pregunta es, ¿qué sospecharíamos? Y si previo a la cirugía y durante la misma, ¿qué hemocomponentes estaría indicado administrarle para evitar un trastorno hemorrágico? Y justifique. Caso 3. Dentro de los datos relevantes, tenemos un paciente de 13 años que desde los 8 años sufre con una epitaxis más una hemorragia digestiva baja y dado este panorama se le hace un estudio hematológico y tenemos los siguientes resultados. Una duda, ¿qué es una epistaxis? Sangrado nasal. Dentro de los estudios hematológicos, el KPTT está aumentado. Factor 8. Perdón. Factor 8. Sí, 8 diría. Disminuida su actividad. ¿Alguna pregunta? ¿Qué dice acá? Sí. Hemorragia digestiva baja. Factor de von Willebrand. Disminuida su proporción. Y cofactor de ristocetina, que es una valoración cuantitativa de la cantidad de von Willebrand, está disminuido en proporción al valor normal. Voy a poner acá entre paréntesis para que sirve. Cuantitativo.
Bien, el cofactor de ristocetina ya se lo habías dicho, pero es un estudio cuantitativo de la concentración del factor de von Willebrand. Sirve para eso. Como si el hematocrito el porcentaje de glóbulos, con el cofactor de ristocetina de von Willebrand. Bien, esto dentro de los datos relevantes de nuestro paciente. Vamos a la pregunta número 1, que dice, ¿qué sospecharíamos? Y Hemofilia A. yo sospecharía de la enfermedad de von Willebrand. Ah. Podríamos sospechar, y ahora vamos a ver. Frente a los hallazgos Vir, la hemofilia A también es el factor 8, el disminuido. podría ser hemofilia. Bueno, entonces, podría sospechar de frente a los hallazgos hematológicos de su coagulación enfermedad de von Willebrand. ¿Por qué yo descarto la hemofilia A? Porque en el enunciado el caso clínico dice que no hay antecedentes familiares de hemopatías, o sea, enfermedades asociadas a la sangre, y las hemofilias son hereditarias, todas. Todas. Nosotros lo habíamos diferenciado por el factor de... Sí, también. Factor de... ¿Por qué vamos a sospechar del factor de la enfermedad de von Willebrand? Porque tenemos un déficit de este factor ¿se acuerdan cuál es la principal función de este factor? Bien, que lo voy a escribir. Cuya principal función, el factor de von Willebrand estamos hablando, es ayudar a las plaquetas a aglutinarse y adherirse a las paredes de los vasos sanguíneos. Acá sin tinta. Vir, ¿sería la agregación, ayuda a la agregación o a la, espera que, A la aglutinación y adhesión de las plaquetas a a la adhesión? Listo. Bien, el déficit de factor está demostrado. En el cofactor de ristocetina está disminuido y en el factor de von Willebrand también disminuido. ¿Bien? ¿Dudas con esto? Ahora apenas sacamos la foto, continuamos. No tengan duda. Sí. ¿A dónde? ¿Cofactor? ¿A dónde? ¿Acá o?
Sí, cofactor de ristocetina. Ahí continuamos, ya viene la foto. ¿Listo? Sí. Bien. Pregunta número 2 dice. Ahí la leo. Lo borro. La pregunta 2 dice, previo a la cirugía, durante la misma, ¿qué hemocomponente estaría indicado administrarle para evitar un trastorno hemorrágico? Bien, dentro del tratamiento de la enfermedad de von Willebrand va a tener un tratamiento medicamentoso, que es la desmopresina. Ya sabemos que lo que hace es liberar el factor de von Willebrand almacenado en los vasos sanguíneos al torrente sanguíneo, y dentro de los hemocomponentes está indicada la transfusión de plasma fresco-congelado de forma pre-quirúrgica y quirúrgica, durante la cirugía. Vir, o sea, la desmopresina hace eso, pero yo no lo tengo disminuido el factor. Si yo no tengo factor, digamos, por más que yo le... Tener un almacenaje en los vasos, por más que sea menos de lo de, no es que no hay una menor cantidad, ¿sí? Una menor cantidad. Ah, ok. Eso que está almacenado, por más que sea mínimo, lo que hace la desmopresina es liberarlo al torrente sanguíneo. Bueno. ¿Bien? Solo Después, si hay indicación, o sea, si hay cirugía, ¿se indica? o crisis hemorrágica. Pero acá acuérdense que se hace todos estos estudios porque está en un prequirúrgico este paciente, dice acá en este caso. Ah, Pero si no tuviese la cirugía, tiene el sangrado. Tiene sangrado, sí, también se le podría transfundir, pero no de forma para la profilaxis ni durante. ¿Alguna duda, Nadia? Y quirúrgica, durante y pre y durante. Bien, sería importante evaluarle el recuento de qué, de plaquetas. Si hay hemorragia activa, hay un mayor consumo. Por el consumo, por el sangrado. ¿Qué otro parámetro sería importante? El valor de qué? De fibrinógeno. Si este está disminuido, sería importante que evalúen la transfusión de crioprecipitados. Y frente a un sangrado activo, siempre es importante saber el perfil de anemia, que sería el hematocrito Mandler-Müller. Todo esto es extra. Si ustedes me ponen hasta acá en un posible caso, estaría bien. ¿A dónde? Hasta acá, la transfusión de plasma. Esto sería todo lo ideal que deberían hacer. Saber el recuento de plaquetas, porque va a haber un mayor consumo, porque está sangrando. Siempre que hay un sangrado activo, las plaquetas circulantes se están consumiendo constantemente. No, esto es el tratamiento de la enfermedad. Yo lo pongo acá para que les quede completo. Lo que nosotros nos involucra es el plasma. ¿Bien? Ir. Sí. O sea, dice en las indicaciones que vos habías dado de crioprecipitado, decía que se, digamos, se suministraba ante una enfermedad de von Willebrand. ¿Por qué vos acá lo ponés, digamos, como en... Dependiendo del valor de fibrinógeno. Puse acá. Si está disminuido el fibrinógeno, evaluamos el CRIP. Ok.
Solo si está disminuido el fibrinógeno, si no, no. Sí, si no, no. Y acá no tenemos el valor, entonces, por eso lo menciono acá. En el laboratorio que le hacen no lo tenemos. Y pero tiene, viste que contiene factor de von Willebrand, igualmente no. En sí, Si yo lo contiene indico, factor este, sí. si yo lo indico está mal. No, está bien. Ah, listo. Bien, ¿dudas? Bueno, y yo le había hecho una recomendación que es hacer un cuadro que yo lo armé y ahora lo vamos a copiar. Para poder comparar todos estos trastornos. Los valores de laboratorio alterados, los principales sitios de sangrado y demás. Bien. A ver si me anda el azul. Vamos acá. Hemofilia A. Hemofilia B. Creo que, por ejemplo, el cuadro de anemia hemolítica que vos nos hiciste, ¿podemos estudiar de ahí o...? Sí, la idea es que lo uso para estudiar. Enfermedad de von Willebrand. Déficit de factor 7. Coagulación intravascular diseminar. Ahora les digo cómo va, ¿no? Bien. Vamos a ¿Qué pusiste allá en la punta? Lo último, laboratorio, tratamiento y ahí. principales sitios de sangrado. Y acá va el trastorno de la hemostasia. Profe, ¿qué dice el último? Principales sitios de sangrado. O sea, las manifestaciones de sangrado que estoy enredada con el campo. Ahí va. Bien. La hemofilia A, ¿cuál es el principal factor en déficit? 7. Factor 8. Vamos a poner un 8 arriba, así. Por ende hay una formación de fibrina deficiente. Dentro del laboratorio, los pacientes con hemofilia A tienen un KPTT aumentado, pueden tener un TP, un fibrinógeno y un tiempo de sangría normal. Dentro del tratamiento, la desmopresina como droga, factor 8 recombinante. ¿Cómo, profe? No se entendió. Dentro del tratamiento, como droga suelen consumir desmopresina, factor 8 recombinante, plasma preco congelado y la evaluación del crío precipitado. Y dentro de los sitios principales de sangrado es muy frecuente el sangrado articular.
¿Hasta acá están, ven bien? Sí. Vamos a la hemofilia B. ¿Cuál es el principal factor en déficit? Factor 9. Perfecto. Estos pacientes tienen el KPTT aumentado, el TP puede estar normal, al igual que el tiempo de sangría. El tratamiento, esto es factor 9 recombinante, plasma fresco y crioprecipitado. ¿Cuál es la principal diferencia? Que estos sangrados suelen ser prolongados y suelen presentar Plasma fresco congelado. y CPP. Y dentro de los principales sitios de sangrado, la principal característica es que estos sangrados suelen ser prolongados, durar mucho tiempo y presentes en articulaciones y un sangrado nasal también es bastante frecuente. Y el dijiste KTTP, y el fibrinógeno acá tiene algo que También ver o puede no? ser normal. No, no tiene nada que ver. ¿Alguna duda? Ahí les quedaron en algún lado acá. Les repito. Igual No, nada más profe. que cambia el factor y cambia que el otro es más prolongado, digamos, el tiempo de sangrado, pero el resto es lo mismo. El resto es muy similar. Factor 9. Bien. Continuamos con la enfermedad de von Willebrand. Obviamente el factor en déficit es el factor de von Willebrand, que lo que afecta directamente es a la adhesión y aglutinación plaquetaria. Mire, esto tampoco, el de von Willebrand no es genético, digamos, los No. otros dos sí. Vamos a verlo acá, hereditario. Dentro del laboratorio de la enfermedad de von Willebrand podemos tener el cofactor de ristocetina, disminuida su actividad del fibrinógeno, factor 8 disminuido. Sería importante saber el recuento de plaquetas, el tiempo de sangría y dosificar el factor de von Willebrand, obvio, o cuantificar. Bien, dentro del tratamiento, tenemos presina, PFC, CFP, para evaluar el fibrinógeno. Acá, dentro de los sangrados más normales, tenemos la epitaxis, el sangrado de encías y la aparición de hematomas. ¿Aparición de qué? Hematomas. Profe, yo no te escuché el tratamiento. Desmopresina, plasma fresco congelado, el CPP, evaluar fibrinógeno.
factor de volumen. ¿A dónde? ¿Acá? No, Cuantificar. Bien. ¿Dónde? ¿Qué dice? Recursos que afectarían, tiempo de sangría y abajo. Cuantificar factor de von Willebrand. ¿Listo? ¿Continuamos con el déficit de factor 7 o me quieren preguntar algo más? Obviamente, en la enfermedad de déficit de factor 7, el factor en déficit es el factor 7. Y si tenemos el factor 7 afectado, tenemos la vía extrínseca de la coagulación afectada. Si tenemos la vía extrínseca de la coagulación afectada, ¿qué vamos a tener elevado? Sí o sí el TP, que es lo que valora la vía extrínseca de la coagulación. Entonces, TP aumentado y una baja actividad del factor 7. Dentro del tratamiento suele ser el plasma fresco congelado más el factor 7 recombinante o como hemodiderivado. Y los principales sitios de sangrado son las membranas y mucosas. Y también son pacientes propensos a tener hematomas. ¿Listo? Acá llegaron a copiar todo. Sí. Y tenemos la coagulación intravascular diseminada, que la deben odiar porque aparece en todos lados. Que ya sabemos que lo que hay acá es un desequilibrio y un aumento de todas las proteínas de la caca de la coagulación. Y entonces, como factor en déficit, vamos a poner consumo en las proteínas de la cascada de coagulación. Estas proteínas lo que pasa es que están hiperactivas y se empiezan a agotar y se agotan. Dentro del laboratorio, los pacientes con una coagulación intravascular diseminada suelen tener el recuento de plaquetas disminuido, el TP y el KPTT aumentado, el fibrinógeno disminuido, y si le hacen alguna valoración muy particular, va a tener la antitrombina 3 disminuida. Bien, dentro del tratamiento lo ideal es tratar la causa de la coagulación intravascular diseminada, generalmente se asocian a una septicemia, suelen indicarle el uso de heparinas porque es una enfermedad que es trombohemorrágica, y la fluidoterapia, que acá es donde entramos nosotros, que suelen pedir plasma fresco congelado, crío precipitado, plaquetas y glóbulos. Y en cuanto a sitios de sangrado, acá no hay, pero tiene esta particularidad de que hay trombos en circulación, porque es una afección trombohemorrágica. O sea, al mismo tiempo que está la hemorragia, también se generan los trombos. Sí.
Hay un desequilibrio en la cascada. Muy rápido. Bien. ¿Alguna duda? ¿Llegaron a copiar todo? Y ahora sí. Que le saquen una foto, profe, así. Sí, sí, Porque. hay foto, hay foto. Ah, bien. No sé si se va a entender tanto, pero hay. Perdón, fibrinógeno disminuido, recuento de plaquetas, antitrombo, Trombina 3 disminuido, TP y KPTT aumentado. listo. 3 disminuido, 2 aumentado. ¿Qué dice la última columna? O sea, ¿qué sería? Principales sitios de sangrado. Gracias. De nada. ¿Hay alguien que no le tomé el presente? ¿Que se haya conectado más tarde? Sí, yo, Vir. León A Luján. mí, Vir. Ariel Areñú. Y Luján. Yo también, Vir. Sonia Martínez. Ok. Ereñu presente. Martínez Sonia presente y Silvia Luján. ¿Alguien más? Morales. Morales. Sí, yo Morales. Aguirre Marilyn, Nicole Fumey, eso ya está. ¿Nadie más? Bueno, recuerden, mañana tenemos clase de consulta, preguntas puntuales, porque si no, imposible, y vamos, si no hay tantas preguntas, la idea es hacer casos clínicos integradores, 2 o 3, y llegar a corregirlos mañana, inclusive. Si no llegamos mañana, yo de cara al fin de semana les cargo una resolución, así las tienen en sus casas. Vir, los casos que vos vas a poner en parcial son, va a ser cuántos integradores, o sea. Sí, suelen ser bastante integradores, suelen ser 2 o 3 casos y 2 preguntas teóricas. Bueno, listo. ¿Sí? Vir, Agus. una preguntita. Sí. Ya te voy anticipando la pregunta, digamos. De aféresis, en casos clínicos, ¿entraría como recambio plasmático? Sí, entra recambio plasmático. Pero de aféresis en general tengan en cuenta las principales complicaciones y, bueno, yo donante de aféresis, los requisitos y demás. Después, las enfermedades y más o menos los líquidos de reemplazo o qué pasa en cada una de las enfermedades, muy por arriba, pero sí. Bueno, O sea, yo todo el material que les di no tienen que saber ni más ni menos. O sea, a mí lo que más me interesa es que puedan interrelacionar los temas, que es lo más importante. Bueno, nos vemos mañana. Demasiado por hoy. Vimos un montón de cosas. Chao, Vir. Gracias, profe. No, ustedes, por favor, preguntas puntuales para mañana. Porque si no, imposible. Bueno, nos vemos mañana. gracias.